Enrique Orfe sería quien lidere el nuevo legislativo, que habría quizás también un acuerdo, aunque parece que se podría haber roto también con estos dimes, diretes y cuestionamientos en las redes sociales entre los socialcristianos, entre RC y ADN, que es el partido o el movimiento de Daniel Noboa, pero eso no se sabe en realidad, no es algo que se ha transparentado. La agenda del correísmo también es bastante clara porque han dicho van tras la fiscal. Lo que van a buscar es fiscalizar a la fiscal general del Estado. Para muchos esto sería buscar la impunidad y hay quienes pues no están de acuerdo, obviamente, al respecto. Tanta tela que cortar sobre la nueva Asamblea Nacional, pero lo que sí está claro es que la Asamblea anterior, la que fue disuelta por el gobierno de Lazo, dejó la vara muy baja y la nueva Asamblea Nacional tendrá que subirla sin duda. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué esperar de esta nueva asamblea? Es lo que vamos a conversar ahora mismo con Santiago Kawasaki, docente universitario, analista político. Gracias, Santiago, por estar con nosotros. Y bueno, ¿qué le espera a la nueva asamblea? ¿Qué alianzas cree que se están cocinando y qué podemos esperar los ecuatorianos como ciudadanos de que esta asamblea no nos deje más decepcionados que la anterior? Bienvenido. Muy buenos días, querida Vera, un gusto siempre estar en Radio Sucesos. Sí, efectivamente, la Asamblea tiene un gran reto que es justamente construir prioridades en el corto tiempo que tiene. Es larga la lista de pendientes y muy corto el tiempo que va a disponer, 1 año, 6 meses prácticamente. Y ello supone, Vero, me parece a mí, que principalizar por sobre las agendas de carácter político, de fiscalización, de control político, producto de los juicios políticos que ya se anticipan, principalizar lo primordial que siempre ha estado en los últimos periodos legislativos en un segundo plano, que es la construcción de la agenda legislativa. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que se posesiona la nueva Asamblea Nacional, es decir, desde el 20 de noviembre, corren 60 días, Vero, para que el legislativo pueda aprobar una nueva agenda legislativa donde justamente se prioricen los temas más relevantes, más importantes. Por ejemplo, dentro de los temas que se avisoran que podrían ser más destacados del tratamiento, por ejemplo, está las reformas al Código del Trabajo, una reforma necesaria para fomentar justamente el empleo que ha sido puesto como una de las prioridades del presidente electo. Ese proyecto está ya para segundo debate. Está también en tratamiento un proyecto que fue conminado por la Corte Constitucional, que es la Ley de Aguas. Está también el propio Código de Protección de la Niñez y la Adolescencia. Y pues los propios proyectos en materia de urgencia económica que han sido aprobados por el Ejecutivo en el periodo de la muerte cruzada y que en materia, por ejemplo, tributaria fueron avalados también por la Corte Constitucional, cuentan con un dictamen de constitucionalidad. Y eso pues debe ser justamente tratado por la Asamblea Nacional porque le corresponderá a esta Asamblea aprobar, reformar o derogar esos decretos en materia de urgencia económica. Las prioridades son muchas y el tiempo muy corto. Y el trabajo, muchísimo también. Ahora, ¿cómo ves, Santiago, estas intenciones que ya se han dado antes de que se posicione la misma Asamblea Nacional? Ya se habla, por ejemplo, desde RC5, de ir tras la fiscal general del Estado. Eso, ¿cómo lo tomamos los ciudadanos? Sí, realmente ha sido una prioridad de la Revolución Ciudadana. Lo han anunciado sin ambajes los principales representantes de ese movimiento. El expresidente Correa lo ha dicho con claridad que la prioridad para ellos es, digamos, librarse de lo que consideran sus adversarios y particularmente y casualmente, quizás no coincidencialmente, pero da la casualidad de que las dos principales instituciones que la Revolución Ciudadana ha tenido especial interés en los últimos años, en el anterior periodo legislativo 2021-2023, con especial énfasis, fue el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, ambas instituciones vinculadas directamente a la Administración de Justicia. Por ello es que existe pues suspicacia respecto a que qué tan cercana está esa agenda de control y fiscalización política que supone una interferencia en el tratamiento, en el trabajo de la Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, qué tan cerca está esa agenda de control político de una posible agenda de revisión de los casos de administración de justicia que han sentenciado a varios de los líderes de la Revolución Ciudadana por corrupción.
Entonces, parece dar viso justamente esta sospecha producto de lo que ellos consideran es una prioridad. Las prioridades en materia legislativa son muchas. Los proyectos de ley que dejó la anterior asamblea del 2021 al 2023 fueron 570 proyectos que tienen que ser tratados. Y sin embargo, pues hemos visto que esta asamblea quizás no va a ser diferente de las dos anteriores porque principalizan por sobre los problemas del país las rencillas políticas y los conflictos partidarios, unas agendas particulares de interés de los líderes de los partidos políticos y no de los ciudadanos. Así es, y bueno, preocuparía eso, ¿no? Que la nueva Asamblea Nacional y sus distintos legisladores prioricen sus agendas particulares y no una agenda de país, una agenda en la que tienen que servir a los ciudadanos. Ahora la pregunta grande es, Santiago, ¿cómo va esa correlación de fuerzas? ¿Cómo ponerse de acuerdo? Porque es claro que no va a haber una mayoría absoluta, pero podría haber distintas mayorías móviles y eso también podría ser preocupante, ¿no? Sí, tú has mencionado con claridad, Vero. Me parece que lo que va a suceder es justamente lo que tú has acotado, y es que un elemento de partida para el análisis de lo que sucede en la Asamblea Nacional es que ninguna de las fuerzas políticas que tiene representación en el legislativo hoy por hoy cuenta con una mayoría por sí sola. Es decir, el imperativo para todas las fuerzas políticas es consensuar, es dialogar, es negociar en el buen sentido y por tanto pues marcar una hoja de ruta compartida. Eso es una tarea que van a tener todas las fuerzas sin excepción. Y pues el número efectivo de partidos que existen es cuatro partidos políticos representados quizás con más relevancia en la Asamblea Nacional. Está el caso de la Revolución Ciudadana, está el caso de Construye, está el caso del Partido Social Cristiano y está la Alianza ADN. Me parece a mí que producto de esta fragmentación de la Asamblea Nacional, cada votación tendrá su propio afán, cada votación tendrá sus propias particularidades y sus propias mayorías. Es decir, a lo que vamos a estar abocados de aquí al año 6 meses que nos resta, muy seguramente es a mayorías ambulantes, a mayorías móviles, a mayorías que se van construyendo y reconstruyendo dependiendo de las agendas que se encajonen en el legislativo. En esta ocasión, pero es una agenda que tiene estrictamente la conformación de la nueva asamblea, es decir, la elección del presidente, de los dos vicepresidentes, de los cuatro miembros del Consejo de Administración Legislativa y quizás también, pues, en esa misma mayoría entre la negociación de los 15 presidentes, presidentas de las comisiones especializadas permanentes. Eso es muy relevante a considerar, pero no necesariamente la mayoría inaugural de la sesión del 20 de noviembre será la mayoría que perdure a lo largo del periodo legislativo que resta. Es decir, estaremos muy seguramente abocados a mayorías que se van construyendo y deconstruyendo conforme los acuerdos y las agendas. Así es, y bueno, frente a todo este contexto, Santiago, ¿cómo vemos las posibilidades que tendrá, el espacio que tendrá de gobernabilidad para el nuevo presidente Daniel Noboa? ¿O podremos pensar que se va a repetir más de lo mismo de lo que ocurrió con el presidente saliente Guillermo Lasso? Sí, es una muy buena pregunta porque me parece a mí, Vero, que a pesar de que el presidente Noboa ha concitado el respaldo de alrededor del 52% de la votación nacional en la segunda vuelta, a pesar de que encarna de cierta manera un rostro nuevo, un liderazgo nuevo, a pesar de que generó altas expectativas en el electorado de salir de las crisis económicas, de seguridad, productivas que atraviesa el Ecuador, a pesar de que incluso también generó una alta expectativa respecto a salir de la grieta de la binaridad correísmo-anticorreísmo, de este ciclo de polarización que me parece a mí que está llegando a su ocaso. A pesar de eso, me parece que sigue siendo un gobierno débil, un gobierno muy frágil. Esto porque tiene pues 12 de los 13 o 12 de los 137 legisladores de la Asamblea Nacional, es decir, es un número muy bajo, es Ujú. prácticamente el mismo número que tuvo Guillermo Lasso en el inicio de su periodo gubernamental, pero no solamente eso, sino que llega a la presidencia auspiciado por dos movimientos muy endebles, con una vida muy incipiente. Uno de ellos, el movimiento Mover, que tiene causal de cancelación en el registro permanente de organizaciones políticas, es decir, está próximo a su desaparición y por tanto, pues le va a ser difícil
en esas condiciones conformar un gabinete. Y estamos viendo justamente que eso se va construyendo paso a paso, pero no va a tener quizás la efectividad que tuvieran otras tiendas políticas que tienen atrás pues el respaldo de un partido consolidado. Esto no va a ser el caso de Daniel Noboa y me parece que lo que van a tratar de hacer para disipar justamente este signo de debilidad es lo que el propio presidente electo ha nombrado, que es la convocatoria a una consulta popular para que sea la legitimidad popular en las urnas la que arrope al nuevo gobierno de mayor fortaleza política, que le dé justamente ese capital político que quizás está faltando para efectos de construir una agenda y un gobierno efectivo.